Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase de lo que son los tipos de adiciones de las escrituras. La semana pasada no terminamos el estudio que estábamos, bueno, no el estudio, de hecho el estudio de la escuela dominical siempre va a seguir. A lo que me refiero al tema. Nos quedamos con esta hojita, estamos hablando acerca de la, si recuerdan, espiritualización. ¿Sí? Algo de lo que recuerden de la semana pasada, para ver si hemos comprendido, si vamos bien hasta el momento con el estudio. Los escucho, ¿eh? No se amontonen, por favor. Creo que vamos a tener que tomar nuevamente el estudio desde el principio porque al parecer no ha quedado muy bien claro. Si recuerdan, no recuerdan. Sí, estábamos viendo acerca de la utilización de algunos textos donde poníamos incluso hasta promesas o mandatos que Dios en la Biblia, cuando no. El texto decía una cosa y como nosotros añadíamos de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia, hasta de nuestras propias ideas, como eso era peligroso y más que nada como la forma en que no teníamos que ponerte más de lo que la Biblia nos estaba ofreciendo. Así es. De hecho, vimos bueno, ahí en su hojita decía, tiene abajo una leyenda sobre una advertencia. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan lo que dice ese texto? ¿Acerca de qué? De no le podemos quitar ni añadir a qué, refiriéndose a Apocalipsis. Recordemos que vimos que en Apocalipsis se refiere solamente a Apocalipsis, ¿no? Pero con base a esos mismos principios lo podemos hacer en los demás libros de la Biblia. ¿Recuerdan lo que leímos en el libro de Nehemías? Sí, y de hecho ahí en su hojita le pusimos una palabra que era desafío. ¿Cuál era el desafío? En todos los días leer y aprender con comprensión la palabra de Dios. Así es, ¿sí? ¿Qué era lo que hacían Esdras, Nehemías, los principales sacerdotes? ¿Qué era lo que hacían? Leían, enseñaban, profundizaban, y esto qué hacían, ¿nada más se lo quedaban ellos? No, sino que se lo enseñaban a quién, al pueblo, ¿sí? E inclusive pareciera ser que dieron una enseñanza como que muy general, y después dice que solamente los sumos sacerdotes, junto con Esdras, junto con Nehemías, ellos profundizaron. Y el hecho de que ellos pudieran profundizar un poco más, dice que leyendo descubrieron que, ¿sí recuerdan? La tradición de salir a La fiesta de las enramadas, la fiesta de las cabañas, exactamente. Y esa fiesta, ¿desde cuándo no se festejaba? Desde Josué. Desde Josué hasta Esdras y Nehemías. ¿Cuánto tiempo fue desde Josué hasta Esdras y Nehemías? ¿Si recuerdan? Alrededor de 700 años, o sea, un montón de tiempo, un montón de tiempo. Entonces, ¿por qué le habíamos puesto como desafío? El desafío es de que cuando nosotros vayamos leyendo la Biblia, vayamos estudiándola, es cierto que hay cosas que vamos a encontrar que ya las sabemos o que pensamos que ya las sabemos, ¿sí? O que pensamos que las sabemos de la forma correcta, como lo hizo precisamente los levitas, como lo hizo Esdras y Nehemías. Pero cuando empiezas a releer, a profundizar, a observar, como vimos en clases pasadas, resulta que hay muchas cosas de las cuales no nos habíamos dado cuenta que Dios nos da ciertas recomendaciones, que Dios instruye que las hagamos y como que las pasamos por alto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a observar la Biblia, cuando aprendemos nosotros
a aprender cómo interpretar correctamente la Biblia, empiezan a florecer todas esas cosas. Empezamos a descubrir y a sacar todo eso que en una primera vista tal vez no lo vemos. Cuando vimos la clase de la observación, recuerdan, la clase, digo, creo que se acuerdan más por la clase de los cuadritos, cuando abordamos el Salmo esa vez, ¿cuántas veces tuvimos que leer prácticamente todo el Salmo para poder ir contestando cada una de estas preguntas? Y que estas preguntas eran preguntas que detonantes, ¿sí? Entonces, si nosotros con base, recordando esa clase, nosotros prácticamente en cada pasaje podíamos ir detonando muchas de esas preguntas y eso nos va a ayudar a precisamente a sacar, ¿sí? A sacarle más, que fue lo que hizo con Esdras, Nehemías, los principales sacerdotes, pues que ellos se quisieron meter aún más y descubrieron algo, ¿sí? Que no se había hecho desde la antigüedad, ¿sí? Y que era un mandato, exactamente. Y no se pusieron con que, pues es que si, si después de Josué, durante los jueces, después durante los reyes, ellos no lo hicieron, ¿nosotros lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Sí? Fue más importante lo que Dios había establecido en su palabra que lo que no hicieron o no llevaron a la práctica todas aquellas generaciones que no celebraron esa fiesta. ¿Sí? Ahora, si eso ha pasado en el judaísmo, ahora nosotros en el cristianismo también tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque ahora a nosotros puede ser al revés, ¿sí? No tanto que no hagamos, sino que hagamos. ¿A qué me refiero? Que querramos nosotros, como lo hemos visto en la epístola de los Gálatas, que cumplamos perfectamente la ley. ¿Sí me explico? Que hagamos ciertos rituales dentro del judaísmo que no son para nosotros, ¿sí? Pero si no investigamos, si no profundizamos, si no indagamos, si no somos observadores, ¿qué puede ocurrir con nosotros? Hacer muy malas interpretaciones de la Biblia, vivir conforme a esas malas interpretaciones de la Biblia y por consiguiente, yo estar esperanzado en cosas que Dios no me ha prometido, que Dios no ha hecho y que jamás Dios va a cumplir porque Él no está comprometido a cumplirlas y hacerlas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. Solo un poco para recordar, vamos a segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 15 al 19. Ustedes me avisan cuando hayamos llegado. ¿Sí? Bien. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 19, dice lo siguiente: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Parte de este reto, parte de nuestra responsabilidad, y no solamente como pastores, no solo como maestros, no solamente como misioneros, tienen esa obligación de poder explicar y enseñar correctamente la Biblia, sino que inclusive, como ya lo he dicho con anterioridad, hasta un padre de familia que se encarga y que quiere tomar precisamente esa responsabilidad de decir, yo también, aparte de lo que vemos nosotros los domingos en la iglesia, yo también quiero llevar junto con mi familia cierto estudio o que nuestro ¿cómo se le dice? Eh, se me fue la palabra. Nuestro estudio familiar, por decirlo así, tener un estudio familiar, yo poderlo dirigir. Y tengo el compromiso y debo de tener esa responsabilidad de que
de poder explicar correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Si el hermano Eduardo, si el pastor Eduardo nos está enseñando cómo debo y explicar la palabra, cómo debo de interpretarla, ¿cuál debería de ser ahora el propósito mío? Poderlo llevar a la práctica y no solamente que se quede en la iglesia, no solamente ser cristianos de domingos y cristianos de iglesia, sino también poderlo llevar a mi hogar. Ese es un gran propósito. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Que no se quede solamente el explicar la palabra. Porque también recordemos que cuando nosotros tengamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la escuela, como dice el comercial, el trabajo, la escuela y la oficina, ¿sí? Cuando se nos dé la oportunidad de poder compartir el mensaje de salvación, lo tenemos que hacer de la forma más clara, explicarlo lo más claro, ¿sí? No jalar adeptos religiosos, sino que la gente pueda realmente entender el mensaje de salvación. Y hasta es un principio. ¿Un principio cuál es? Que si yo, en cuanto a la pedagogía, si un maestro no entiende un tema, le va a ser muy difícil explicar o enseñar sobre ese tema. ¿Sí me expliqué? Si yo como maestro no comprendo a la perfección o domino el tema, me va a ser muy complicado podérselo exponer a alguien. Si yo como cristiano no entiendo, no comprendo perfectamente el tema de la salvación, de qué me está salvando Jesucristo, de qué me está librando, ¿sí? Si yo no entiendo del arrepentimiento, si yo no entiendo exactamente que el hombre es pecador, si yo no entiendo esas bases, difícilmente yo le voy a poder explicar a una persona acerca de la salvación. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque si no entiendo el tema, ni yo mismo sé por qué me salvó Jesucristo, cómo lo voy a llevar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Debo de tener muy bien esas bases o esos principios o esos conceptos para que yo pueda, que, como dice aquí, explicar correctamente la palabra de verdad. ¿Sí? Es un gran reto para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Enseñar correctamente la palabra de verdad. ¿Sí? Y después dice, hasta el versículo 19, nos saltamos. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la verdad. Y esto es algo que también nosotros debemos de entender cuando dice la verdad de Dios se mantiene firme. Hace rato comentábamos y otras veces lo hemos dicho, como el hecho de que podamos leer y releer la Biblia. No es que encontremos cosas nuevas o que de repente por ahí algunos han dicho, ay, ahora ya entendí que no existe la Trinidad. Ay, ahora ya entendí que el Padre y el Hijo se refiere que el Padre es Cristo y empiezan a hablar y decir es que somos lo solo Jesús, no existe la Trinidad. Ah, ya entendí que también nos podemos bautizar desde niños y que no estoy diciendo que vamos a encontrar cosas raras o cosas que contradigan la Biblia. Lo que estoy diciendo es de que cuando nosotros indagamos, investigamos y volvemos a releer, siempre va a florecer ¿qué? La verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. ¿Sí? Entonces, con base a los ejemplos que di hace un momento, siempre vamos a encontrar la Trinidad. Siempre vamos a encontrar que nunca hubo bautismos de infantes, sino ya fue a gente mayor. Siempre, sí me explico. Y no vamos a encontrar ni cosas raras, ni cosas muy rebuscadas, ni cosas extrañas que uno dirá, bueno, ¿y esto de dónde?
No, ¿por qué? Porque la verdad y la palabra de Dios siempre se va a mantener ahí, firme como una piedra de cimiento. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y después dice, y todos los que pertenecen al Señor, bueno, dice, el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la verdad, ¿sí? A veces nos podríamos desesperar, ¿eh? Sí, pueden apartarse de la maldad. A veces en una iglesia, a lo mejor pequeña, se puede desesperar porque he visto en algunas que hasta tienen años, llegan 10, 20, hasta 30 años y a veces o son los mismos o son poquitos y son poquitos y son poquitos, ¿no? Pero recordemos que el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Recordemos que dice, todos los que pertenecen al Señor, dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y a los que son suyos, ¿qué? Pues los va a traer a su lugar. A los que no son suyos, se les anunciará y todo, y pues sabrá Dios que, pues es que ellos van a decir que no. ¿Sí? Y después dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento, porque hay un reconocimiento de sus pecados, porque hay salvación en ellos, porque todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Así de fácil. ¿Sí? Y otra vez, y la verdad y la palabra de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Es por eso que nosotros, bueno, yo en lo personal como pastor aquí de Aposento Alto e igual cuando he ido a otras iglesias o cuando llegamos aquí, cuando cambiamos nuestra residencia y llegamos y empezamos a buscar una iglesia, aquí donde ahora vivimos, siempre fue mi fijación de si en una iglesia no hay escuela dominical, a mí me dice mucho, ¿sí? Porque normalmente es donde uno puede preguntar, uno puede hacer preguntas, hasta puede debatir, puede dar su punto de vista, no sé, ¿sí? Puede explayarse en ese sentido, tanto como maestro como alumno, por decirlo así. Y en la predicación, pues es un poco más litúrgico, más casi bueno, aquí en Aposento Alto no lo hemos hecho, más donde yo me callo y nada más el que está exponiendo, bla, 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 bla. Digo, aquí en Aposento no lo hemos hecho y gracias a Dios porque igual también en la predicación, si surge algo, no podemos tener esa libertad, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, yo en lo personal buscábamos una iglesia, pues decíamos, debe tener estas características, ¿sí? Porque hay iglesias donde solamente está, y sí he observado cómo la gente pues nada más va, y aunque se digan cristianas y todo, nada más llegan, escuchan misa y se van, ¿sí? Bueno, pues seguimos adelante. Ahí en nuestras hojitas, el siguiente párrafo dice lo siguiente. ¿Ya estamos en nuestras hojitas? ¿Sí? Dice, lo que realmente es la espiritualización es atribuir al texto un hecho histórico o teológico. Es espiritualizar, supone la asignación a dicho texto una aplicación incorrecta. Esto es normalmente el resultado de una interpretación errónea. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le puedo asignar a un texto cierto significado, cierto acontecimiento histórico, cierto algo, y yo le voy a asignar cierto algo en donde realmente no hay base ni nada, y yo lo espiritualizo, alegorizo, le doy un significado muy, muy espiritual, ¿sí? Algo que se da mucho y que alguna vez o algunas veces llegué a escuchar, por ejemplo, con el libro de Apocalipsis.
Recordemos en los primeros capítulos donde habla acerca de las 7 iglesias, ¿sí? Y empieza precisamente con la primera iglesia eh, y dice, y el maestro que una vez escuché que lo decía, dice, la iglesia es de, hasta se atrevió a decir, del año 100 después de Cristo al año 300. ¿Por qué? Porque leen esa parte de donde habla la primera iglesia y dice, leen y después, y esto pasó históricamente, bla, 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 bla. Y después de la siguiente iglesia que es de este año a tal año, leen el texto y, históricamente pasó esto, bla, bla, bla. Y uno se queda, y bueno, pero en la Biblia, ¿dónde menciona esa fecha y esta fecha? Y después lo cortan y otra vez de esta fecha y esta fecha. ¿Cuál es su fuente? ¿Qué es lo de dónde se está basando? ¿Sí me expliqué? Como leíamos en algunas otras, en las clases anteriores, cómo yo puedo comprobar que lo que me está diciendo el maestro sobre la separación de tiempos en cuanto a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis, cómo yo puedo comprobar que lo que él está diciendo es verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si no solamente es su imaginación o lo que él recibió como enseñanza anteriormente y a su vez su maestro de dónde recibió esa información? Y a veces se hacen este tipo de dogmas o enseñanzas que van pasando de generación en generación. Y como decía anteriormente, si realmente fuera verdad de Dios, yo al leer la Biblia encontraría lo mismo que él está diciendo, ¿sí? Pero yo leo Apocalipsis y lo que son las 7 iglesias de Apocalipsis, y no me dice eso, nada de andar separando, y de esto se refiere a que surgió desde la época de ¿cómo es? De la persecución de los primeros cristianos, y les ocurrió esto, y pasó esto. ¿Dónde dice? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, el ejemplo que puse aquí dice, la lana de oveja de Gedeón constituye un ejemplo clásico de ello. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículos del 36 al 40. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Jueces capítulo 6, versículos del 36 al 40. ¿Listos? Dice lo siguiente. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y ese fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. 39. Luego Gedeón le pidió a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Sí entendieron a lo que vamos a hablar
Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que pidió Gedeón? Como que una prueba, como que una señal, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿creen que a alguien a lo largo de la historia, algún pastor, algún maestro o alguna vez, inclusive hasta nosotros, hayamos tomado este pasaje? ¿Para qué? Para pedirle una prueba a Dios. Yo creo que sí, Sí. Lo muchos siguen sí. haciendo. Bueno, y lo siguen haciendo, ¿sí? Pero ahora, como hemos visto en clases anteriores, ¿quiénes son los personajes en el tema, en este texto? Gedeón y quién? Y Dios, solamente entre ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que sacamos este texto y sí decimos, bueno, yo leo este texto y ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Imagínense, una persona y lamentablemente espiritualizamos mucho este pasaje y vamos, y mucha gente va por la vida con buscando precisamente con ese tipo de señales a Dios. Se atreven a decir a Dios, Dios, por favor, mira, si pasa esto, quiere decir que va a pasar esto, ¿no? O que sí lo hago. ¿Sí? Si no pasa esto, pues tú me vas a decir, pues que no lo hago. ¿Sí me explico? Entonces, puede haber mucha confusión en cuanto a cómo ir llevando mi vida con base a este texto. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, eh, este es en el tiempo de los jueces. Y aquí Gedeón, pues lamentablemente, recordemos el libro. ¿Cuál es el tema del libro? Son los jueces. Primera, está en el tiempo de los jueces. ¿Sí? ¿Cuál era la actitud del pueblo de Israel durante el libro de los jueces? Se pecaba, lo sometían y salía. ¿Sí? Otra vez se olvidaban de Dios, pecaban, lo sometían y otra vez otro libertador. ¿Sí? Los rescataba. Otra vez se olvidaban de Dios y era un círculo vicioso del cual ya hemos hablado mucho con anterioridad. Entonces, de cierta forma, Gedeón, ¿cuál era su actitud? Sí necesitaba el Gedeón bombardeado de idolatría, no solamente por las naciones que estaban a su alrededor, sino como pueblo de Israel, también el pueblo de Israel también era un pueblo idólatra, ¿sí? Y para Gedeón tenía que ser estar completamente seguro de que no era un Dios más el que le estaba, según hablando, sino era realmente el Dios de la Biblia, el Dios de sus antepasados. De cierta forma, es por eso que Dios accede a su petición de Gedeón para que Gedeón pudiese tomar esa iniciativa y esa decisión y afianzar que su fe. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Pero este pasaje no lo podemos aplicar siempre a nuestra vida o nunca a nuestra vida. ¿Sí? Sí podemos ver otros datos, en cuanto me voy a meter mucho en este texto, pero tenemos que entender que lamentablemente así textos como este lo espiritualizamos, lo sacamos fuera de su contexto, ¿sí? Y empezamos a vivir de esta forma, con esperanzas en las cuales Dios no ha establecido. Imagínense, si yo siempre voy por la vida viviendo de esta forma, ¿sí? Muy complicado, ¿sí? Tendría una vida muy complicada, muy confusa, ¿sí? Por ahí recuerdo inclusive del presidente de Maduro, ¿sí? Vi así una pequeña entrevista, él no es cristiano ni nada, pero me acuerdo porque es muy similar a esto y dice que él salió y vio así tarde.
y de repente vio un pajarito. Y que el pajarito le habló y que le dijo, fíjese, un presidente, ¿sí? Le habló y que le dijo, y entendió que ese pajarito lo que le estaba hablando era, ¿qué? Hugo Chávez a través de ese pajarito. Y que le estaba hablando acerca de cosas que tenía que hacer en la nación y a través de, ¿sí me explico? Entonces, para Maduro, ¿qué fue? O sea, esa señal o lo que se apareciera ese pajarito, está gobernando con base a lo que según ese pajarito le dijo. ¿Sí me expliqué? Entonces, y es de una persona no creyente, ¿sí? Pero ahora como creyentes sí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Porque hay gente, lamentablemente, en las iglesias donde son de teología pentecostés o carismática, ¿sí? Que igual, a ver, ¿quién quiere que el Señor los toque en esta mañana y que la unción del Espíritu Santo se manifieste en él hoy? Porque estás en pecado, porque Dios quiere restaurar tu vida. Pasen esta mañana y pasan multitudes, ¿sí? Pasan multitudes ahora sí que al podio o allí, como ellos le dicen, al altar, ¿sí? Pasa la gente y va pasando el pastor y lo va tocando y la gente va cayendo. La gente va cayendo. La gente va cayendo. ¿Sí? Y hay gente que inclusive ha dicho, Señor, ¿sí? Si a la hora de pasar yo ante tu altar o ante tu presencia, así dicen, y me caigo y tú me unges, sabré que es la iglesia en donde yo voy a estar. ¿Sí me expliqué? Entonces pasa la gente, pasa el pastor o apóstol, lo que sea, los tocan y se caen, o se ríen, o vomitan, o le hacen como animales, o infinidad de cosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pedimos ese tipo de señales a Dios, así como lo hizo Gedeón, estamos que espiritualizando un pasaje y estamos espiritualizando todo. ¿Sí me expliqué? Sí, inclusive hasta nosotros lo podemos hacer, hasta como de broma, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos un proyecto, no sé, algo, y de repente, no sé, tal vez hasta se cae un árbol, a veces, bueno, pues a lo mejor es una señal de que Dios no quiere que hagas eso. O sea, no entienden que pues se cayó el árbol, pues porque se cayó el árbol y pues ya, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo empiezan a ¿qué? A espiritualizar todo, ¿sí? Y ese es un grave problema como cristianos o para interpretar la Biblia, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos con nuestra hojita, trajimos nuestra hojita, ¿sí? ¿No? Por ahí si me apoyan, ¿sí? Bueno, pues vamos a siguiente, ya casi para concluir nuestra hojita, dice lo siguiente. Otra mala interpretación es ver a Cristo y la iglesia en el libro del Cantar de los Cantares. Y esto ya lo hemos visto cuando vimos la introducción al Cantar de los Cantares, ya hace algunos meses. Y no solamente es entre Cristo y la iglesia, sino entre Israel y Dios, sino también entre Cristo y el cristiano común. Vamos a Cantares, capítulo 7. El libro del Cantar de los Cantares, capítulo 7. Bien, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. El libro del Cantar de los Cantares, ya
con anterioridad ya alguna vez ya dimos una introducción. El siguiente año, cuando volvamos a ver el Cantar de los Cantares, vamos a hablar muchas más cosas, pero hoy vamos a ver el capítulo 7 y dice lo siguiente, fíjense. Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de una gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Esbón junto a la puerta de Ben Rabín. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano con vista a Damasco. Tu cabeza es tan maravillosa como el monte Carmelo y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, que llena de mi amor, que llena de delicias. Eres esbelta como una palmera y tus pechos son como los racimos de su fruto. Dije, treparé a la palmera y tomaré su fruto, que sus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas, que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos. Y así me puedo seguir. Dudas. Bueno, luego decir dudas, preguntas. Lo que quiero decir, cuando la gente empieza a espiritualizar absolutamente todo, así como leímos este capítulo, cuando la gente dice, no, es que el Cantar de los Cantares se refiere a la relación entre Dios, el Padre Yahvé con Israel, y otros que dicen, no, es entre Cristo y la iglesia. A ver, leo Cantar de los Cantares, capítulo 7, y digo, ah, caray, qué bárbaro, Jesús. Ah, caray, ah, qué bárbaro, muy sensuales, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Que este pasaje lo están, ¿qué? Espiritualizando. Y lo están sacando completamente fuera de su contexto, porque el tema principal del Cantar de los Cantares, ¿cuál es? Es la relación íntima entre un hombre y una mujer. Y solamente hemos leído un solo capítulo, ¿sí? Y solamente hemos leído un solo capítulo. En aquel entonces, cuando abordamos el Cantar de los Cantares, desde el primer capítulo lo abordamos y no vemos precisamente una relación entre, es que aquí veo, es que de repente vi y esto Dios me reveló que habla entre Cristo y la iglesia. No. El mismo texto no te permite, ¿sí? En primera, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Entonces no puede ser entre Cristo y la iglesia, ¿sí? En segunda, Cristo no creo que se exprese de esta institución que es la iglesia de esta forma tan sensual. Que muchos dicen, no, pero es que está hablando acerca. No, no. Y tenemos que ser muy enfáticos en ese sentido porque el mismo texto nos está hablando acerca de la intimidad entre una pareja, entre esposos, ¿sí? Tanto se describe muy bien en cuanto, bueno, aquí más a la mujer, pero también en otras porciones en cuanto al hombre. Entonces, es importante que aprendamos a interpretar la Biblia y no sacar fuera de textos fuera de su contexto. Por eso es de que este texto lo quise poner entre los tipos de adiciones de las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando un texto es tan explícito que nos está prácticamente diciendo de qué se trata, nosotros de repente, ¿qué empezamos a hacer? Añadirle cosas al texto que no. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y ahora recordemos que, bueno, en Apocalipsis se muestra que las bodas de quién?
las bodas del Cordero, las bodas entre Cristo y la iglesia, y ya no menciona más. Entonces, como mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento se menciona una relación muy íntima entre Cristo y la iglesia, es completamente imposible. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues yo creo que hemos concluido esta hojita, este tema, y y ya no me quise adelantar al siguiente tema porque si no lo voy a mochar como otro. ¿Sí? Bueno, dudas, comentarios, reclamaciones, algo, ¿sí? ¿No? Bueno, ¿no? Bien, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Bien, oremos.